Hermanos, muy buenas noches. Tengo 5 de la tarde con 59 minutos. Hoy vamos a continuar el estudio que empezamos acerca de el desarrollo de la liturgia cristiana durante el primer siglo de la Iglesia. Es muy importante porque esto nos ayuda a entender en cuanto a cómo realizaban los cultos públicos en la Iglesia primitiva. Vamos entonces a empezar con una oración y luego pasamos al estudio de lleno. Oremos. Padre, gracias en el nombre de Jesús por esta hora que vamos a estudiar y vamos a aprender cómo se realizaba la liturgia en el primer siglo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a ver 3 pasajes en la Escritura, empezando con el libro de los Hechos, en donde habla acerca de el desarrollo de la liturgia, de lo que nosotros conocemos. No. El primer pasaje está en Hechos 2:42. Si tiene su Biblia, puede buscar en Hechos capítulo 2, versículo 42. Y dice así Hechos 2, 42 de esta forma. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y mire lo que dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sí, al partimiento del pan, la Reina Valera, y también la versión Biblia de las Américas dice lo mismo. Hechos 2:42. Ahora, esto es muy importante, porque aquí en Hechos 2:42 vemos que el partimiento del pan está en referencia en el versículo 42, si ustedes me siguen, no, en combinación con las oraciones, porque dice y en las oraciones. Obviamente habían 4 elementos fundamentales: doctrina de los apóstoles, ¿no? Comunión unos con otros, la eclesía, y el partimiento del pan. El partimiento del pan. Yo quiero que anoten bien, por eso tienen que tener un marcador a la mano. Y subrayen el versículo 42 porque es clave para entender el desarrollo de la liturgia. Cuando dice que estaban continuamente, es una palabra en griego que dice perseveraban. O sea, era siempre la comunión. Esto es algo muy importante. En la enseñanza es didaqué. La didaqué significa enseñanza, significa doctrina, significa instrucción, lo que se enseña. Se enseñaba lo que decían los apóstoles y los apóstoles enseñaban lo que habían recibido del Señor Jesús. Interesante. O sea, la enseñanza es apostólica. De ahí viene ahí dice, enseñanza de los apóstoles. Entonces, la enseñanza es apostólica. Recuerden, apostólica. Ahí dice, 2:42, subraye. En la enseñanza de los apóstoles. Luego dice, y, hay una conjunción, en la koinonía. Koinonía significa comunión, ¿no? Significa participación común. Eso es koinonía en griego. Participación común. Hay un elemento común que une a todos. Ahora, koinonía en este aspecto es en la religión, pero koinonía tiene que ver
inclusive en la política. Si no hay coinonía en la política, no se va a poder gobernar. En un país, por ejemplo, tiene que haber coinonía en un país. Si en un país no hay coinonía, el país se desbarata. En elementos comunes hay comunión. En este caso, la coinonía era en la fe en Cristo. Nadie que creía en Cristo era parte de la coinonía. Tiene que haber fe. Pero mire lo que dice. Esa coinonía se reflejaba en dos cosas. En el quebrantamiento o partimiento del pan. ¿No? El pan es griego artu, ¿no? Es comida, es pedazo de pan, artu en griego. Y quebrar es justamente klasei, tiene que ver con fracturar. Pues como usted tiene una tortilla, ¿no? Y quiebra la tortilla en la mitad, y de ahí le pasa al que está al lado, él quiebra esa mitad en otra mitad, se lo da al que está así, y sucesivamente se va partiendo el pan. Esa acción de partiendo el pan está relacionado a la Eucaristía. ¿Me entiende? O sea, si alguien le pregunta a usted, oiga, eso de la Eucaristía lo fundó Juan 23. No, ningún papa fundó la Eucaristía. Eso está aquí, 2:42, Hechos. Por eso tiene usted que marcar su Biblia, estudiar. Y la Eucaristía está asociada con las oraciones, porque dice ahí oración, proseukais. Es una palabra que implica orar a algo, a una divinidad. O sea, no puede haber Eucaristía si no hay oración, si no hay doctrina apostólica, no herejía. Hoy en día hay cantidad de herejías, ¿ok? Tengan mucho cuidado. Cuando hay herejía, no hay Eucaristía, porque es una religión falsa. Eso manténgalo en mente. Nunca se olvide usted eso. Cuando hay herejía, no hay Eucaristía. Eso es así. Así es. Y luego estaba la comunión en la fe. Hay otro texto en el mismo que está en el versículo 46. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo de Jerusalén, ese templo de Jerusalén, partiendo el pan en las casas. Ahora, aquí utiliza otro elemento. El elemento es dónde partían el pan, dice en las casas. Vamos a ver entonces el versículo 46 en el griego, ¿qué utiliza? Mire lo que dice. Dice, cada día, kat emeran, cada día, te proscateruntes, continuaban perseverando. Dice en común acuerdo, homocimadón. Ahora, bien interesante porque homocimadón significa que todos tenían una base común, o sea, la fe. O sea, no puede haber comunión si no hay algo común. Por eso que las herejías no son de Dios. Por eso que las herejías tienden a separar la iglesia, tienden a crear un ambiente de sectarismo. Escuche bien esto. Cuando hay sectas y separación y herejías, no hay comunión. Porque ¿cómo va a haber comunión cuando cada uno tiene diferente forma de pensar? Lamentablemente esto sucede en el cristianismo actual. ¿Ok? Hoy día domingo, día del Señor, muchos se reunieron. La pregunta es, ¿a cuál de esas reuniones el Señor bendice? ¿Se ha preguntado usted eso? Bueno, si no se ha preguntado, pregúntese. Siéntese en su mesa y pregúntese, reflexione. De todas las miles de sectas, ¿a cuál de ellas el Señor bendice o escucha? Pregúntese. Porque de acuerdo a Hechos solamente hay una iglesia. Y dice que en común acuerdo. Y dice que
rompían o desmenuzaban el pan, fracturaban el pan en cada casa. Y recuerde, fíjese, y partiendo compartían la comida con alegría y sinceridad de corazón. Cardía, que es la palabra que viene cardiología, cardía. O sea, que la comunidad primitiva estaba unida por la fe y había quebrantamiento del pan. Ellos continuaban en el templo. Ahora, en el templo iban porque era el lugar de reunión, recuerde, eran judíos. Pero el quebrantamiento del pan no lo hacían en el templo, hacían en las casas, lo cual viene ya a empezar la división entre judaísmo y cristianismo. Esta es la división entre el judaísmo y cristianismo. Por eso que los judíos sospechaban de los cristianos, porque decían, ellos hacen cosas que nosotros no hacemos. ¿Cómo qué? Parten el pan. ¿O sí? Sí, parten el pan. En las casas. El otro texto está en Hechos 27, ¿no? El otro texto es Hechos 27. Capítulo 20 de Hechos, versículo 7 dice así. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces vemos ahí en Hechos 27 que se reunieron el primer día de la semana para partir el pan. O sea, primer día de la semana es lo que se conoce como domingo. Era el servicio, eso es una prueba que los cristianos se reunían el primer día de la semana. Juntos, ¿no? Clasai artón, otra vez, partir el pan. Y Pablo habló, ¿no? Apostólico, recuerda, la comunión era enseñanza apostólica, antes de partir al día siguiente, y continuó, se alargó hasta la medianoche. O sea que fue un servicio de todo el día. Entonces vemos ahí también, ¿no? Vemos ahí también que se alargó la reunión del primer día de la semana. Entonces vemos ahí tres textos que hablan sobre el partimiento del pan, que viene a ser el inicio de la liturgia. Eso es muy, muy, muy importante. Ahora, también había lo que se llama la mesa común. No. Los apóstoles se reunían juntos después de la resurrección de nuestro Salvador en una mesa común. Mesa, así, mesa, una mesa grande, común, y se sentaban alrededor de la mesa, ¿no? Esto podría ser el caso en las casas grandes, por eso que iban a casas grandes. La mesa era larga, que podían reunirse más de 20 personas, y los creyentes eran más de 20, eran cantidad. O sea, posiblemente habrá habido 2 o 3 mesas grandes, como un banquete, imagínense. Ahí se reunían los discípulos al principio. Ponían sillas alrededor y se reunían en esa mesa común. Eso es algo, yo he participado en eso en la iglesia presbiteriana aquí en Los Ángeles. Hay una mesa común, amplia, muy larga, y todos nos sentamos ahí alrededor de la mesa y se pasa el pan. Igual, el pan lo quiebra uno, se lo da al otro, y hay una copa común, ¿no? Esto es una taza, pero la copa es una copa, ¿ok? Es una copa, es un cáliz. Y ese cáliz es el vino. No es jugo de uva, no es Coca-Cola, es vino, porque así lo hicieron. Entonces eso comenzó ya en tiempos apostólicos. Entonces hay una relación entre la comida y la Eucaristía. Jesús mismo lo hizo así, la noche que fue entregado, comida y la liturgia. Entonces cada comida ya estaba con la impresión de un carácter reverencial. O sea, no era cualquier comida, ¿ok? Porque empezaba con una oración, de ahí viene entre los cristianos la costumbre de orar antes de los alimentos. Pero también terminaba con una oración.
Ahora, esto es el desarrollo de la liturgia en sus principios. Esto es en el primer siglo. Entonces, esa comida se empezaba con una oración, se terminaba con una oración, especialmente en lo que tiene que ver el viernes antes del sábado. Muchos se reunían así. Pero también se extendía hasta la familia y más allá de la familia. De aquí es donde nace lo que se llama fiesta ágape entre los cristianos del primer siglo. Ahora, dos cosas muy importantes. La fiesta ágape no era igual a la Eucaristía. La Eucaristía era la cena del Señor. Antes no se conocía esa frase cena del Señor. Eso empiezan con los cristianos. Pero la fiesta ágape es diferente. La fiesta ágape es lo que los cristianos comparten entre ellos en koinonía. Por eso Pablo regañó a los corintios, porque en Corinto había una situación muy específica, que es otro tema, pero que había abusos en la cena del Señor. Porque muchos cristianos paganos, bueno, del paganismo entraban al cristianismo, que tenían mucha solvencia, traían cantidad de comida, traían vino, pero ellos mismos los comían entre ellos o en su grupo, dejando a los pobres sin sustento, al punto en donde los que tomaban vino se embriagaban. Ahora, claro, hay muchas razones por eso, porque el pagano que venía al cristianismo no conocía el trasfondo hebreo. Entonces Pablo tiene que educarlos a ellos. Por eso él dice que el reino de Dios no consiste en comida y bebida. O sea, no es que estaba en contra de eso, sino Pablo se refiere a que en la cena del Señor no es para emborracharse, a eso estaba refiriendo, sino en poder del Espíritu Santo. Ese es el contexto de esa frase. Muy bien, una de las ceremonias, ¿no?, que nos dice más o menos cómo se hacía la liturgia en las casas es lo que se llama, ¿no?, en la casa del papá, del padre, del patriarca. ¿Quién es el patriarca? En tiempos antiguos el patriarca era prácticamente el padre, porque tenía esclavos. Todos se reunían, era una casa grandísima, una mesa muy amplia. 30, 40, 50 personas alrededor de la mesa. Todos se reunían para bendecir y comer juntos, ¿no? Tenían una copa de bendición, ¿no?, que estaba llena para el final de la comida, que se tomaba eso después de dar las gracias a Dios y se concluía con la comida. Muchos llaman que en ese momento era la fiesta ágape donde todos comían. Se daba una invitación a tomar la copa, había una fórmula prescrita que se usaba. Luego del momento de la oración se hacía 4 doxologías, de las cuales las primeras 2 inclusive tiene o nace desde la destrucción de Jerusalén en el año 70, ¿no? Y donde se llamaba bendito sea esta comida, bendita sea esta tierra, ¿no? Claro, había ciertos cambios en cuanto a eso. Una prueba que tenemos en cuanto a cómo se hacía en las casas está en el documento que se llama la Didaqué. Es un documento que se fue escrito generalmente entre el año 200, siglo II, siglo III, y es amplio, pero voy a leer aquí, ¿no?, lo que dice la Didaqué en la entrada número 9 y 10, referente a la Eucaristía. Ahora, preste atención claramente, dice, en lo que tiene que ver con la Eucaristía, hay que dar gracias de esta manera. Al tomar la copa, ¿no?, al tomar la copa, tenemos que decir: te damos gracias, Padre nuestro, por la vida y por la santa viña de David, tu siervo, que nos ha dado a conocer a Jesucristo, tu servidor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Después que quebraban el pan, decían: Padre nuestro, te damos gracias por la vida y por el conocimiento que nos has revelado por tu siervo Jesús. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. De la misma manera que este pan que partimos
estaba esparcido por las altas colinas y ha sido juntado. Te suplicamos que de todas las extremidades de la tierra reúnas a ti, a tu iglesia en tu reino, porque te pertenece a ti solamente la gloria y el poder, que tú ejerces a través de Jesucristo por los siglos de los siglos. Luego dice la dira que nadie coma ni beba esta Eucaristía sin haber sido antes bautizado en el nombre del Señor. Puesto que él mismo dice sobre el particular, no deis lo santo a los perros. La idea era lo siguiente: el que no era bautizado era considerado pagano, y el pagano era considerado como un perro. Esto puede sonar ofensivo hoy en día, pero así se consideraba al que no se bautizaba. Recuerde que en el tiempo de los apóstoles, el bautismo no es como ha enseñado últimamente el evangelicalismo norteamericano, una opción. El que creía se bautizaba inmediatamente. Y si tenía hijos, los bautizaba a los hijos también. O sea, el bautismo era fundamental. ¿Ok? De nada servía creer si no se bautizaba. Por eso dice aquí esto, la dita que. Número 10. Cuando estéis saciados de la ágape, o sea, de la fiesta, den gracias de la siguiente manera. Padre Santo, dice así: te damos gracias por tu santo nombre, que nos has hecho habitar en nuestros corazones, por el conocimiento, la fe, la inmortalidad que nos has revelado por Jesucristo, tu siervo. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Dueño todopoderoso, que a causa de tu nombre has creado todo cuanto existe, y que dejas gozar a los hombres del alimento y la bebida, para que te den gracias por ello. A nosotros, por medio de tu servidor, nos has hecho la gracia de un alimento, de una bebida espiritual, de la vida eterna. Ante todo, te damos gracias, Padre, por tu poder. A ti sea la gloria, por los siglos de los siglos. Señor, acuérdate de tu iglesia. Acuérdate para librarla de todo mal y para completarla en su amor. Padre, reúna a tu iglesia de los cuatro vientos del cielo, porque ha sido santificada para el reino que le has preparado, porque a ti solo te pertenece el poder. A ti solo te pertenece la gloria por los siglos de los siglos. Ya que este mundo pasa, te pedimos que tu gracia venga sobre nosotros. Hosana al Hijo de David. El que sea santificado, que se acerque. Sino que haga penitencia, que pida perdón. Maranata, Maranata, ven Señor Jesús. Amén. Permitan que los profetas den las gracias libremente. Y así terminaba. Esto era la fórmula de la Eucaristía de los primeros cristianos. Interesante. En cada mesa, las oraciones que se hacían eran en cuanto ellos entendían que era una comida cristiana. La bendición del vino y del pan. Y luego se daba las gracias también. La comida incluía una Eucaristía sacramental, ¿no? Y luego después daban las gracias. El dar las gracias, acción de gracias, es parte de la Eucaristía. No podía haber Eucaristía si no se daban las gracias. Se tenía que dar las gracias a cada momento. De ahí viene el concepto de acción de gracias. Cuando se hacía las fiestas ágapes, se hacía con el propósito de ayudar al pobre y al huérfano en las iglesias. O sea, no era un banquete solamente para comer. Las fiestas ágapes en las iglesias era para ayudar al cristiano pobre, al huérfano, a la viuda. Por eso Pablo habla mucho de eso. Esa costumbre duró por muchos siglos en la iglesia. Venían los pobres y los cristianos que tenían, traían bienes y compartían con el pobre, con la viuda, con el huérfano, con el forastero, con el extranjero. Eso era práctica de la coinonía y era práctica de la Eucaristía. Aquí, ya para finales entrando al siglo II, quiero leer lo que escribió el diácono Ignacio de Roma. Ahora, quiero que entiendan bien, porque aquí nos dice, primeramente, que ya existían
los oficios de obispo, presbítero y diácono. Y van a ver lo que hacía un diácono. No es el diácono que ha enseñado, que enseñan los evangélicos. Aquí está la descripción y las funciones del diácono, como tiene que ser. El diácono prende una luz, porque era oscuridad, en la sala. Una vez que la luz es prendida, se hace una oración. La oración era así: el Señor esté con ustedes. Y todos repetían: damos gracias al Señor. ¿Me entiende? O sea, el diácono decía: el Señor esté con ustedes. Y los que estaban ahí, los cristianos, decían: damos gracias al Señor. Cuando había Eucaristía, decían: alzamos nuestros corazones al Señor. Esas eran frases ya que estaban en uso. ¿Ok? O sea, no es de que lo inventó el Papa Juan XXIII, eso no tiene nada que ver. Esto ya empezó después del segundo siglo en adelante. Luego de ahí se sirve la Eucaristía. El diácono entonces toma la copa y comienza a cantar salmos de aleluya. El presbítero y el obispo hacen lo mismo. Diácono, presbítero y obispo comienzan a cantar salmos. La reunión responde cada vez que cantaban diciendo aleluya, aleluya. Luego de ese momento empieza la comida. Antes de empezar a comer, ¿no?, uno acepta un pedazo del pan del obispo y dicen: esto es la alabanza. Cuando había Eucaristía decían: esto es el cuerpo del Señor. Cada uno toma su copa, hace una bendición sobre ella y luego empiezan a comer y empiezan a tomar el vino. Fíjese. El catecúmeno, habían muchos catecúmenos que eran enseñados en el camino del Señor por el diácono. Los diáconos enseñaban, ¿ok? Eso toma en cuenta bien. Ellos entonces se les enseñaba cómo comer el pan y tenían que asegurarse que estaban bautizados, si no, no podían comer el pan. Recuerde, el bautismo era fundamental. Y luego, si quedaba comida, ellos llevaban lo que sobraba a sus casas o compartir con el que no tenía. Si había mucha comida y sobraba, entonces cada uno se repartía y llevaba. Posiblemente la idea era: los más necesitados llevaban lo que sobraba a sus casas. Entonces, la mesa estaba guiada por el obispo, por el sacerdote. Sacerdote era presbítero, de ahí viene la palabra sacerdote. O el diácono, o sea, los tres. Nadie hablaba, nadie preguntaba, al menos que el obispo le daba la palabra. Bien interesante, había cierta disciplina. La conducta tenía que ser apropiada, respeto, mucho respeto a la casa del Señor y a los hermanos también. También había una comida especial para las viudas. Y tenían que asegurarse que si ya estaba ya muy oscuro, entonces acompañar a las viudas a sus casas, para que no les pase nada. O sea que había un cuidado especial en eso. ¿Qué más? Esto prueba de que, número uno, que la Eucaristía, generalmente cuando se terminaba, se daba gracias después de la comida, y al mismo tiempo era el momento donde consagraban, cuando había Eucaristía, el cáliz o la copa de vino. No importaba que se haya comido primero el pan. Generalmente, yo creo que es la costumbre. Se come generalmente el pan primero y luego viene. ¿De dónde viene esa costumbre? De estos tiempos viene, ¿no? La Eucaristía estaba siempre ligado a una comida. Y esto está inclusive en el libro en su carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, de donde vienen los abusos, ¿no? Entonces podemos ver de que
El desarrollo de la Eucaristía, entonces, número 1, los apóstoles cumplieron el mandato del Señor dado a ellos en la última cena, celebrando regularmente una comida que fue conducida bajo los rituales de una comunidad judía. Ese era el trasfondo. Número 2, lo más importante, el punto de contacto fue dar gracias después de la comida y también la copa de bendición o el cáliz de la bendición que estaba conectado a ello. La oración de dar gracias o acción de gracias se introdujo por una invitación del que estaba realizando, generalmente el obispo, a los que estaban invitados. O sea, acción de gracias está muy relacionado a la Eucaristía, ¿no? Generalmente aquí es donde comienzan a crear frases como por ejemplo sursum corda y luego gartías hagamos. ¿Qué significa eso? Significa que en el momento de la Eucaristía, antes el obispo o diácono decía, levantamos nuestros corazones, y la congregación decía, lo tenemos levantados, gracias Señor. Eso decía. Y eso no lo inventó el Papa Juan XXIII, esto ya viene de tiempos antiguos. ¿Ok? Todas las congregaciones lo hacían eso, generalmente en el Asia. La gracia de acción de gracias era una oración en sí misma. Tiene sus orígenes inclusive antes del cristianismo y viene del judaísmo, ¿no? Hay una parte muy importante que cuando Juan escribe su primera carta, su libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, vemos ahí que las canciones del libro de Apocalipsis son los himnos que cantaban en las liturgias en la primera iglesia. Por ejemplo, Apocalipsis 4:11 dice así: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esa oración, que es cántico o himno, se cantaba en las reuniones de liturgia en las casas. Recuerde que la Didaqué dice casi lo mismo. Otro pasaje en Apocalipsis está en el capítulo 5, versículos del 9 al 14. Dice así: cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a una gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos eran miríadas de miríadas, millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza, y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir: el que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes se postraron diciendo amén y adoraron. Ese himno lo usaban en la liturgia en los primeros siglos. Capítulo 15:3 de Apocalipsis. Dice, Apocalipsis 15:3 dice: y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Y porque además todas las naciones vendrán y te adorarán en tu presencia, por tus justos juicios han sido revelados. Todo esto se utilizaba durante la liturgia, en el momento de partir el pan
y en el momento de las oraciones. Entonces, vemos prácticamente que la consagración del pan empezaba al principio del servicio. Todos venían juntos para consagrar también la copa de la bendición. Entonces, esto empezó en las primeras generaciones, prácticamente a final del siglo 100, principio del año 100, 110, y se ponía en parte la eulogía y la eucaristía. O sea, eulogía era adoración y eucaristía, acción de gracias. Prácticamente eso era al principio el desarrollo primitivo de lo que era la liturgia propiamente cristiana. Una mesa larga, todos invitados, el obispo, el diácono, el presbítero o el sacerdote estaban allí, se pasaba el pan, daban gracias, cantaban salmos. Venimos a ti, nuestro corazón está levantado, decían, lo tenemos levantado, Señor, y le daban gracias, correspondían con aleluya y cantaban los salmos. Era algo increíble. Había respeto, cada uno con sumo respeto, nadie hablaba. Era un momento sagrado, literalmente. Era un momento sagrado, literalmente. Luego venía la fiesta ágape. Los que tenían traían para compartir con los que no tenían. Daban las gracias y si quedaba, generalmente los pobres llevaban a su casa. O sea, hay muchos detalles más ahí, como leí, como Ignacio, ¿no? Obispo de Roma, o diácono de Roma, uno de los dos, narra cómo se llevaba a cabo las fiestas ágapes y la Eucaristía. Bueno, espero que esto a ustedes les haya ayudado. Vamos a continuar más adelante cuando entremos ya al segundo siglo. Cómo se va desarrollando esto de la Eucaristía, fundamental en el servicio público cristiano. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, que haya sido de ayuda lo que hemos estudiado en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos,